Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos en el programa 75 y hoy lunes, a pesar de haber tenido Cofonte, tenemos programa. Yo siempre les digo, los lunes, siempre que los invitados puedan, es sobre 18:30, porque quiero llegar bien a tiempo. Y ahora ya en 2 días se lanza el llamado para los apoyos de Cofonte, entonces a veces llegamos un poco más tarde, pero hoy llegamos bien. Hoy tenemos a uno de los dramaturgos más talentosos que tenemos acá en Uruguay, que se llama Domingo Milesi. Y lo tenemos con Carolina, lo quiero decir bien, Adamovsky. O sea, suavecito lo decimos. Se puede no pronunciar la B, Adamovsky, perfecto. Yo siempre pregunto porque la identidad es importante y decir bien los apellidos es como debe ser. Bueno, ellos dos son. Domingo Milesi va a ser actor en esta oportunidad, pero también es el dramaturgo de la obra, y Carolina es la directora. Acá se unen dos talentos, uno de Uruguay, Domingo, y Carolina de Argentina. Ahora nos van a contar un poquito cómo surge esto. Supongo que hay una amistad previa, pero bueno, igual voy a consultar. Ellos van a hacer una obra que se llama Alguien que no está. Va a ir en la sala Zavala Muniz, 4 funciones. Qué machetismo que tienen las salas con la cantidad de funciones. Digo, no, es todo un tema, porque hay espectáculos, por ejemplo, que los que apoya Cofonte tienen que tener un mínimo de 8. Claro. Y 4, la verdad, digo, es poquito, porque yo conozco las obras de Milesi, que lo sigo desde siempre, digo, me da pena que tengan nada más que 4 funciones. Es un tema que hoy discutimos en Cofonte y es un tema de las salas públicas en general. No pasa tanto con las salas de teatro independiente, pero en las salas públicas está pasando eso. Es como decir, reparto un poco para que tengan todos, que no sería el ideal, ¿no? Y les doy sala a todos y no queda ninguna afuera. Pero 4 funciones, después yo estoy convencida que van a volver. Es un unipersonal y lo vamos a ver actuar a Domingo solo en una historia de suspenso criollo. Yo acá ya se me hizo lío esto. Suspenso criollo, pero no sé, hay una cosa, me suena raro, no la conozco la obra y eso es lo bueno. Pedro vuelve al pueblo, a la casa de su infancia, y allí se encuentra con la fiesta de los muertos. ¿En dónde está situada esta historia, Domingo? Contame un poco, porque acá fiesta de los muertos, hasta donde yo sé no tenemos, capaz que en ese pueblo, ay, yo no lo sé. Bueno, no, eso es más una metáfora en realidad, claro, sí, en ese caso. Sí, es un personaje que vuelve a la casa de su infancia, de sus abuelos, que ya no están, sí. y bueno, y es la casa de su niñez. Y en esa casa, de alguna manera, él va a conectar con su propia historia, con su pasado, y también con, digamos, con las presencias o ausencias, claro, ¿no?, que hay en ese espacio. Y bueno, y es una historia que dialoga con esa... Entre pasado y presente. Sí, pero digo, no sé si el presente está... No, el presente está a partir de que él llega y hay una línea que se desarrolla en el presente, que tal vez no es la más intensa, porque el presente de él es la casa, es llegar ahí, pero sí hay un presente que de alguna manera demanda también que uno lo empieza a imaginar a partir de un elemento que dialoga con un elemento que dialoga con él estando ahí. Pero nosotros, es interesante esto porque nosotros en la investigación que hicimos, porque un poco el proceso de creación de toda la obra fue a la inversa tal vez de lo que estamos más acostumbrados, un proceso más convencional donde eso ha cambiado igual, hay muchas formas de crear, pero claro, digamos, el proceso más convencional es se escribe un texto, después el texto a veces se reescribe o se versiona, sí, o se modifica, ¿no? O se modifica a partir del encuentro con los cuerpos y bueno, y una dirección. En nuestro caso, como nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, o sea, ya hace como 8 años más o menos. Es un montón. Es un montón. ¿Habían trabajado antes juntos en algo así? Sí, pero no profesionalmente en una obra. Habíamos trabajado en una investigación también. Buenísimo. Que tuvo su apertura, pero más en un proceso, digamos, de
ni siquiera semimontaje, digamos, era una apertura de un proceso de investigación nuestro, que tenía que ver con uno de los tópicos que a los dos nos interesa, que es el tiempo. O sea, el tiempo como tal, como este que está pasando ahora, claro. y el que no se puede detener, digamos. Sí. Ese que el no tangible, el no tangible y el que de repente uno va sintiendo en el proceso, ¿no? El implacable. De evolución, ¿no? En eso que decimos, pero si esto parece que fue ayer. Claro. Y ya pasaron 20 años, ya pasaron 15 años, pero hace poco me parece a mí, ¿no? Esas cosas que ese tiempo, el tiempo de la vida, que también salimos a preguntarle. Esto fue en 2019 por ahí, que salimos a preguntar a personas también acerca del tiempo, y eso se sumó a la investigación que estábamos haciendo en ese proceso creativo de investigación. Y también el tiempo, porque a Carolina le interesan muchísimo los tiempos escénicos. O sea, el manejo del tiempo en escena. Que es otro, vamos a que es separar, otro tiempo, ¿no? Que son y a ella tiempos, le interesa ¿no? mucho. A mí también, pero creo que ella es una especialista, como una obsesiva en eso, digamos. Entonces... No, pero porque depende muchas veces la historia que nos están contando en qué tiempo va ocurriendo. Total. ¿No? O sea, hay historias que comienzan, tienen su desarrollo, su fin, y eso pasó en un día. Claro. Y hay historias que nos están contando que pasó en una determinada cantidad de años, un determinado tiempo, que no es ese tiempo que estamos ahí. Sí, o por ejemplo un tiempo que se vuelve eterno. Ese era uno de los temas que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la investigación esa del 2019, que era, por ejemplo, cuando el tiempo se detiene. Ajá. Y por ahí eso, para contarlo en teatro, cuando el tiempo se detiene, ¿qué es eso? Bueno, ¿cómo se hace? Y a su vez que sea dinámico, porque tampoco es que vamos a quedar congelados. Y cómo también nosotros sabemos, ¿no? Como humanos que somos, cuándo se detiene ese tiempo, ¿cuándo se detuvo, ¿no? El tiempo? Porque, a ver, es como difícil, ¿no? No, a veces por una información. Viste que a veces uno pierde conciencia del tiempo porque recibe una noticia o recibe algo que uno no sabe qué pasó en ese momento de su vida, no tiene tanta conciencia, si hace memoria, no sé bien qué pasó esos días, pero sé el tiempo se me volvió un poco extraño, ¿no? Entonces, Caro trabaja mucho. A veces como eso. Una bruma, ¿no? Claro. En el recuerdo. Uno entra como hace recordar, volver a pasar esa información, a veces, creo que a todos nos pasa, a veces a todas las personas, con recuerdos de repente más cercanos amorosamente hablando, y otros que a veces los dejamos ahí como secuestrados en un rinconcito, ¿no? Porque no lo queremos sacar tanto a la luz, por otros motivos de repente, ¿no? Claro, que en este caso este hombre es el protagonista de nuestra historia. Evidentemente hay algo del legado familiar, de la historia de su propia familia, que quedó ahí medio enterrado. Y bueno, el tiempo de la infancia, donde la percepción que uno tiene de la vida es muy diferente a la adultez, y cómo al mover esos recuerdos, bueno, uno empieza a descubrir cosas de ese pasado que no sabía. Sí, pasa. Uno tiene, en lo personal, uno tiene cosas que las tiene muy latentes, ¿no? Que están ahí, y que uno no las olvida, algún acontecimiento, alguna cosa, algún disparate de chico que hizo, o alguna cosa que te quedó llamando la atención, como hay otras que de repente recién cuando alguien te habla que en tu casa había, cosas que ni siquiera recordás, ¿no? Pero que de repente, a veces te pasa, mi esposo lo llamaba los viajes nostálgicos, cuando una vez me llevó a recorrer los distintos lugares donde había vivido. Entonces me decía, acá estaba, entonces yo, si yo te llevo, vivimos en tantos lugares, digo que empezar a recorrer te remueve cosas que de repente ni siquiera las recordás, ¿no? Sí, y todo eso el es programa tiempo, de los ¿no? 90, que era el tiempo en que naciste, ¿no? Porque claro, hace muchos años, sí. Yo era niño, pero me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque como que de alguna manera te mostraba todo lo que había pasado en ese día que vos naciste, y en ese año y en ese momento que estaba pasando en el mundo y en tu barrio, ya, ¿no? Es tremendo eso, es tremendo. ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Yo nací en el 56, un 14 de mayo del 56.
Y cuando te dicen el día que, viste que a veces, no sé si en los horóscopos, pero a veces en registros de ese tipo, ¿no? Ese día nació determinado artista. ¡Ay, qué divino! Nació ese día igual que yo, pero otro año, de repente, 30 años antes, vos decís, ¡ay, está! Y a veces cosas que no se te ocurre pensar que pudieron pasar, ¿no? En ese momento. Y todo eso te lleva a remover otras cosas a su vez, ¿no? Entonces digo, como que es el tiempo juega, yo creo que juega todo el tiempo con nosotros, ¿no? A veces nos damos cuenta y otras veces como estamos así, en esa rapidez. Vivimos a contratiempo. Claro, vivimos a contratiempo, sí, o sea que acá, porque hay una parte de lo que se menciona, que la obra está en un limbo. Cuando hablamos de limbo, hablamos de ese momento en que estamos y no estamos, ¿no? Digo, como que está entre ese presente y ese pasado, y como que está como un cierto momento como de decidir en cuál de los dos tiempos se está, claro, ¿no? Yo le llamo como un no tiempo. El no tiempo que no se rige con la medida del tiempo tradicional, ni del reloj, ni de... ¿no? Es como este hombre creo que está sumergido ahí, en esa especie de no tiempo, donde es medio arbitrario cómo pasa ese tiempo en ese lugar, ¿no? Porque eso también debe depender un poco de la conciencia y de la memoria de cada uno, se me ocurre, ¿no? Porque como decíamos hoy, hay cosas que queremos, hay cosas que no queremos que vuelvan a la mente, ¿no? Pero digo, en ese juego está un poco proporcionado por eso, ¿no? Por eso de que queremos y lo que no, y capaz que afloran cosas que no eran los recuerdos más lindos que tenemos o de un lugar o de un momento, porque no sé, digo, no sé lo que pasa en la vida de Pedro, que además se llama, tiene un nombre tan común como decir que se llama Juan, no sé, no eligió Adolfo, ni Eustaquio, no, Pedro. Entonces, esto le pasa a Pedro. Para el nombre raro ya estaba yo. Domingo es más exótico. Pedro es más simple. Viste que los nombres los hace la gente, porque yo a mi madre le decía, ¿por qué pusiste María Rosa? Es un nombre tan largo, digo, pero nunca me dijeron María Rosa, me dijeron siempre Marita, pero bueno, pero digo, no, porque uno por tu abuela, otro por bisabuela, ¿y yo qué culpa tengo? Digo, como que después el nombre lo hace uno, ¿no? Porque una vez hay gente que, digo, yo no considero que mi nombre sea precioso, pero digo, hay gente que tiene nombres como rebuscados y antiquísimos, y uno los ve, porque uno dice Domingo Milesi y ya le suena una sonrisa, no piensa en un señor grande, ¿viste? No sé, y parece que son nombres como de personas más grandes, ¿no? De otro momento. Sí, es verdad. Y en este transitar, porque acá transitas solo. Sí. Digo, está. Por ahora todavía estás poblado de... No, porque estoy con todos. Sí, ellos. porque los ves, ahora los ves. Y además siempre estoy un poco acompañado de estas presencias, ausencias. Exacto, ¿no? o sea, es un unipersonal, estás solo en la escena, pero a su vez, yo digo que los recuerdos son compañía, ¿no? Y esas presencias que no están en el escenario, pero que de alguna manera se evocan. Sí, no sé cómo viene el cuento, pero digo, como que debe ser nosotros también... durante la investigación, por eso yo te contaba ahí al principio que fue un poco a la inversa, nosotros hicimos una investigación con Caro que tenía que ver con esto de lo sobrenatural, lo chamánico, el encuentro con también nuestras propias raíces, o sea, mucho relato al anecdotario, ¿no? Cosas que nosotros traíamos de vivencias, ¿no? Que tal vez no se traducen literalmente, pero abonan todo lo que es el terreno creativo para poner el cuerpo. Y después trabajamos mucha esa sensación de encuentro, porque todo partió de un encuentro de temas, ¿no? De lenguajes, por ejemplo. Yo tenía muchas ganas de volver a actuar experimentando diferentes lenguajes. A veces se piensa como la actuación, bueno, vamos a hacer un drama y todo va como en una misma línea, o vamos a hacer una comedia y todo, ¿no? Y esto tiene mucho de suspenso, mucho de terror también por momentos. Sí, yo leí, dije, qué divino, porque a mí me encanta. ¿Te gusta el terror? Ay, me encanta, el suspenso y terror me encanta. Estás ahí, viste, cuando estás como pendiente de qué va a pasar. Es lo siguiente que va a ocurrir,
ocurrir, ¿no? Que está ocurriendo algo que de repente es algo tan inocente, ¿no? Claro, y atrás te viene tiempo... algo como que te sorprenda, ¿viste? Ese efecto sorpresa me encanta. No, y eso es súper difícil, siempre lo decimos. Y que te lleva, ¿viste? Que es como un caminito, ¿no? Claro, que decís entonces cómo se va armando. No, decimos las dificultades de hacer un proceso así en el teatro, ¿no? Claro. Porque en el cine es más habitual, pero bueno, llevarlo adelante en el teatro conlleva no solamente un acompañamiento, un soporte, no solo por lo que se dice, sino desde todo el conjunto de supone las que artes, lo que tiene que ver con la luz, con la luz, escenografía, con el sonido, la dirección. Exacto. En relación al cuerpo también, o sea, tu cuerpo, mi también, cuerpo, ¿no? La mirada de ella sobre eso, por eso los tiempos escénicos, o sea, cómo se va a traducir eso, cómo logramos que tampoco se aplane. Es difícil, no es fácil. No, pues me imagino, no sé, ¿no? Pero que las historias tienen muchas veces como saltos, ¿no? Claro. A veces más bruscos, a veces menos. Digo, como que vos no estás contando una historia lineal, ¿no? Claro. O sea, en general nos pasan cosas. Sí. A veces a unos más, a otros menos, ¿no? Pero digo, y también en las historias nosotros obramos con saltos, o sea, hay cosas que creemos y otras, ¿no? Que las pasamos por alto y de repente después volvemos a eso, ¿no? Sin haberlo nombrado, después volvemos a distintas experiencias, Los ¿no? recuerdos aquí, si se quieren, están mezclados. Exacto. No están en un orden cronológico, no. O sea, convencional. Además, pero acumulan. Claro, el recuerdo es arbitrario, porque por momentos puede ser la operación de recordar algo, pero por momentos a veces ese recuerdo vuelve. Aflora solo. Es vívido, es como espontáneo, es como ¿no? si uno lo volviera a vivir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la obra va jugando con estos géneros, que era un poco el desafío, lo que nos divertía probar en nuestro intercambio. Y bueno, ahí salió la obra. Claro, porque más allá de que es un ser humano que está reviviendo cosas, digo, no es eso de ese tema de biografía de... No. Eso que quede claro. Pareciera no es una autoficción. Ahí está. No pasa inspiraciones de muchas cosas. De cosas diferentes. Mismo de los universos de la ruralidad, también de mi propio contacto con la ruralidad, pero es una inspiración más profunda que simplemente eso, o sea... Hay muchos paisajes. Tiene, digamos, algo más allá de eso, tiene su cuota de misticismo, de filosofía de vida, si se quiere, ¿no? Y de experiencia de vida a partir de un montón de cosas, ¿no? Porque supone que esta persona que regresa, ya no es niño, ya no es un jovencito, un adolescente, ya es un ser adulto. Claro. Sí. Entonces ahí es donde hay también toda una carga, ¿no? de conocimientos. Que rodeamos la trama porque no queremos spoilear, porque son esas historias que si decís todo ya no tiene gracia. Entonces en ese misterio decimos sin decir. Claro. Pero igual hay cosas que se pueden decir, o sea, porque... digamos, en esto de él tiene contactos con personas de su familia de alguna manera, después hay que ver cómo se traduce eso. Exacto. Pero él va a buscar respuestas en relación a su propia vida, digamos, a quién él es hoy, digamos, y en ese devenir, bueno, ahí hay procedimientos de actuación también que juegan, ¿no? De decir, bueno, esto lo vamos a contar así, esto de otra manera. Y eso es lo divertido y lo que todavía se sigue, obviamente, en pleno proceso. Y habrá que ver ahí si hay alguna cuenta pendiente con ese pasado, ¿no? Bueno, eso, si hay cosas, claro, porque todos creo que tenemos algo que nos quedó sin resolver o que de repente no resolvimos de la manera que creemos ahora, mirándolo desde ahora, que debía ser así. Digo, el ser humano es una caja de sorpresas, ¿no? No podemos decir todo lo que, no sé, uno empieza a pensar, ¿no? Dice, cuando si yo hubiera hecho, es como un mundo paralelo, ¿no? Yo hice esto, pero si hubiera hecho esto otro, y ¿cómo hubiera sido mi vida? ¿Cómo hubiera resultado? O yo tomé esta decisión, tomé la acertada, y si hubiera tomado esta otra, digo, yo veo que hoy nos estamos debatiendo en el teatro muchas obras con ese juego, ¿no? Digo, no que sea un juego, pero es algo muy humano, ¿no? Muy. El pensar, hice esto
y si hubiera tomado esta otra decisión, sobre todo cuando hay alguien que atraviesa esa decisión junto con uno, ¿no? Porque a veces si sos vos solo, vos te responsabilizás solo, pero a veces también toca a alguien más esa decisión. Entonces, digo, como que esos mundos aparecen en la vida de uno muchas veces, cuando ¿no? ese alguien no está, peor todavía, como en este caso, claro. Queda en uno, ¿no? Y en su propia historia y sus recuerdos. Queda en tu cabeza, en tu corazón, en tu sensibilidad. Exacto. Sí. Y cómo también vamos, o sea, qué decisiones o qué momentos viviste y mirándolos desde el hoy, ¿no? Porque me imagino que habrá cosas que son más recientes, cosas que son de más tiempo, y a veces, como decíamos hoy, ¿no? Esas cosas que son de más tiempo que de repente están muy reservadas, y bueno, y ese lugar... Una caja de Pandora. Y a veces ese lugar, el encontrarse, vos hablabas un poco de la ruralidad, acá pensemos que entonces esta casa de los abuelos está en lo que sería un pueblo sí, o un pueblo. Lugar... Sí, una suerte de paraje rural, o sea, más o menos nosotros, no se menciona en la historia exactamente dónde es, eso y no es lo clave de la historia, pero nosotros igual lo situamos en un lugar como para darle entidad a nosotros. Para darle un contexto, claro. pero digo... Pero además, sí, es un paraje rural, o sea, que es bien fronterizo, o sea, es en el medio del campo. Claro, y eso también abona un poco la historia, ¿no? Muchísimo, porque el lugar... en este caso, un lugar que quizás sea apartado, un lugar que llama más al retiro de repente, no me dice, me voy a sacar todo esto que tengo, voy a un lugar donde me despeje, una cosa así, pero cuando tenés como una misión hacia ese lugar, ¿no? El lugar se resignifica. Claro, ahí como que tomó otro valor, creo. Claro, ¿no? ahí hay algo precisamente. El espacio, digamos, ¿no? El espacio geográfico sin definir, no importa, pero es un espacio que de pronto es más aislado, ¿no? Y eso también contribuye, hoy hablaba de suspenso, terror, drama, que de repente tiene algo de comedia también en algún momento, que se mueven distintos géneros, pero creo que a veces hasta los lugares son propicios, ¿no? Porque a ver, si es en la ciudad, puede ocurrir un drama perfectamente, pero a veces las cuotas de suspenso o el aislamiento también, digo, hay como otros factores, ¿no? ¿Quién no tiene en la infancia, yo por lo menos como he tenido contacto con la ruralidad también, una casa abandonada de esas que ibas de chiquito y yo iba con mis hermanos y era unas aventuras, un miedo. Y tenías una cantidad de cosas también como para empezar como a soñar, ¿no? A pensar en espacios no explorados. La sugestión también. Sí, claro. Además a veces, no sé, en Argentina, acá en Uruguay, a veces hay como historias que rondan determinados espacios, determinadas casas, que pasó tal cosa o que murió tal. Eso alimenta la historia porque juega desde ahí también. Y también digo como esos fantasmas, ¿no? Que están, que no están, pero que en algún momento estuvieron. Es como como, y en los objetos, hay mucha literatura. Y los objetos. Eso, ¿no? Desde la Casa de los Espíritus a... Exacto. ¿no? Todo, hay mucha literatura y muchas historias vinculadas y también más del saber popular, digamos, donde se dice, no, en esa historia ocurrió, ¿no? De esa transmisión oral. Acá había historias que se relataban, ¿no? Claro. Voces anónimas. Claro, que tienen que ver con esto, con una aparición. Que vos mirás y decís, y ese lugar pasó todo eso, y yo paso por ahí. Todos los días. Y son esos espacios que no te los imaginás, como, no sé, hablan de mil cosas del Castillo Pitamiglio, y uno entra a ver obras de teatro y dice, acá pasaron todas las cosas que dice. Digo, como que hay cosas que son como lugares que resignifican su espacio, su lugar, su contenido, que uno no los habitó, pero que se cuentan historias, bueno, como en el Museo Blanes, el espíritu, el fantasma de Clarita García de Zúñiga, digo, todos los teatros tienen sus fantasmas, todos, ¿verdad que los sí? teatros tienen historia. Y acá, digo, en esta apertura a los ancestros y al lugar que se creció y todo eso,
esto dijimos que no es autoficción, pero a veces con nuestra memoria se puede recurrir a algo que de repente fue importante, ¿no? Que marcó algo. Sí, bueno, mira, varias cosas ahí. O sea, no hay algo literal en ninguno de los casos, pero tal vez sí está más alimentado. Ciertos nudos o ciertas revelaciones o ciertos puntos de la historia sí están alimentados más de una memoria primitiva. No diría de nuestros padres, por decir algo, sino como una memoria más ancestral. Más de hecho, en proceso de escritura yo hice un viaje a Italia, que estuvo bueno, mientras yo estaba escribiendo también, que alimentan un poco, porque acá hay un tema que también es medio obvio, pero porque estamos hablando de la parte como más sugestiva o terrorífica, pero también hay algo que es muy existencialista, que es la muerte, digamos. Entonces, eso también le da una cuota, bueno, más dramática si se quiere, depende cómo se tome, porque hoy cuando vos decías la fiesta de los muertos también puede ser algo como casi mexicano, ¿no? Claro, porque sonaba, pero después dije, pero también puede ser eso de cuando se convoca, ¿no? Total, digo, del lugar y hay que ver que también, vos estás, que convocás aquellas presencias, pero no porque las llames, sino porque es la memoria la que sí, como en la el va brindis trayendo. por los presentes y los ausentes. Exacto, eso mismo. Entonces, eso sí, sin lugar a duda, hay algunos puntos de giro y algunos elementos que también yo creo que son parte del secreto de la historia. Claro. O sea, es parte como del entramado. Por eso tampoco es una autoficción, porque si se ha usado material nuestro, que además siempre sucede, ¿no? Pero en algunos casos a veces uno es más consciente o a veces aparece inconscientemente. Claro. Pero en el caso que se ha usado, bueno, con mucho respeto, obviamente, por la memoria de esas personas, y después por hacer algo como de una justicia divina o revelación de ciertas cosas que ahí en el entramado se convierte en una ficción, en definitiva. Claro. Entonces ahí hay ingredientes que son varios, o sea, se nutre de muchas cosas la historia, no solamente es la historia de tal cosa, ¿no? Claro, no es esa cosa puntual. No. Pero sí creo que hay elementos que sí no tendría por qué negarse, digamos, que hacen a historias ancestrales, que también son interesantes porque es una forma también de sublimar. Sí, es más allá de nuestro pasado, no es como el pasado del pasado. Claro, ¿no? ya más perteneciente a nuestros abuelos o a otra más época. Para atrás, ¿no? Y a veces muchas más veces más para atrás. Donde uno dice, mira, esto es interesante, y toma un poquito acá, como cuando entra a la cocina. Como las distintas civilizaciones, ¿no? Porque a veces son un poco como los ingredientes, tenés orégano, tenés pesto, y empezás un poco como, mira, esto de esto, como que uno a veces elige, ¿no? Qué es lo que le gustaría o qué es lo que interesa que estuviera dentro de su historia, ¿no? Total. De pronto hay cosas con las que no podés, no estaban, no existían, pero digo, a veces uno dice, cómo me hubiera gustado que en mi historia hubiera estado tal persona presente, o de esa civilización me gusta el idioma, o me gusta el pensamiento, ¿no? Y bueno, y a veces en todo proceso creativo hay pequeños homenajes a cosas, también, no sé, a veces a amigos que se nos fueron, amigas, a familiares, directos, indirectos, pequeños homenajes en cualquier escritura, no digo en esta, en cualquier proceso creativo, no solo de escritura, sino que pueden aparecer pequeños momentos de conexión, no sé, de iluminación o de conexión con algo, con alguien. A veces no tiene por qué ser una pérdida, puede ser incluso un guiño hacia un material de referencia que queremos mucho, como puede ser un libro o una película, o no. Entonces eso creo que siempre, porque también la intertextualal, el diálogo, exacto, ¿no? O sea, siempre que evocamos siempre personas, ¿no? Claro. Se evocan lugares, se evoca música, momentos que no necesariamente tuvieron que ser vividos con alguien, sino momentos hasta de soledad, ¿no? O que nos han contado. O cosas contadas también. Que eso también tiene una carga. Bueno, uno conoce el relato desde un lugar, ¿no? Claro, y ahí vos podés también empezar, un poco como a imaginar otros escenarios, ¿no? Porque a vos te cuentan eso, es como cuando uno termina de ver una obra de teatro. A mí me pasa, termino de ver la obra de teatro, comentás con otro y seguís
haciendo una obra, el epílogo sigue, ¿viste? Entonces yo veo esto, pero imagínate si esto había pasado y me trajo a la memoria, porque cuando uno va al teatro pasa eso, ¿no? Más allá de lo que uno ve, yo siempre digo, si yo enganché, estoy ahí en esa historia, yo también, porque no me muevo de ese lugar y sigo a los personajes. Y cuando termina, como que a veces te cuesta enseguida desengancharte como espectador, ¿no? Claro, digo, al actor le pasa también, obviamente, por ese personaje, ¿no? Por ese juego, ¿no? Pero uno como espectador, que estuviste ahí metido, digo, como que salís y seguís con esa historia, ¿no? Y si hubiera pasado, empezás con eso también, ¿no? O mirá, esto que pasó es tan real, porque yo como que lo viví, ¿no? Como que lo tuve en otro tiempo, me pasó esto. Digo, eso es lo que tiene. ¿Cómo lo vivió uno? ¿Cómo lo vivió otro? Y cómo lo recibiste. ¿O qué entiende a veces? Porque a veces las personas leen cosas completamente distintas de una misma obra. Y si vos sondeás ahí, estamos 6 en una fila y los 6 tenemos una opinión distinta de casi lo que vimos, ¿no? Distinta. Parece que no vimos la misma obra, pero no le pusimos el mismo contenido, no le hicimos la misma lectura, o nos pareció... O el momento con el que uno se queda también. Los momentos con los que se juega, ¿no? Y alguien dijo, ay, no me acuerdo de ese momento. No lo registró, ¿no? Claro, también. Porque también ahí influye mucho en la persona, en lo que te está pasando en ese momento. Sí, a veces las cosas pasan como muy rápido, ¿no? Viste que... estás en un escenario, puede haber una sola persona, pero están pasando varias cosas en ese momento. Claro. Entonces de repente registraste más una que otra y otro se quedó más con ese chiquito que vos no registraste. Entonces capaz que la volvés a ver y encontrás ese detalle que te faltaba, claro, ¿no? Muchas veces pasa eso. Sí, mucho. Que las obras, no importa si son 20, si son 10 o son 5 o 2 o 1 el que está, sino qué es lo que nos dice la obra, ¿no? Qué es lo que nos transmite, porque vos podés decir algo que yo lo recepcione de una manera y Carolina de otra. Entonces digo, esa es la magia que tiene el teatro, ¿no? Sí, también. Total. Y que está pasando ahí. Y está pasando. Y que lo volvés a ver y que te produce otra cosa y que se va moviendo. Es que eso efímero, ¿no? Que es lo lindo que tiene, ¿no? Porque se terminó. Sí, además yo creo, bueno, que es tan universal, más allá de que es una historia particular, toca lugares muy universales donde si vos como espectador enseguida te identificás o te hace eco una parte de la historia, rememorás durante la historia tu propia historia, ¿no? Parece ese eco. Y ustedes trabajaron juntos en la investigación sobre este tema en particular, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva, por ejemplo? Yo sé que a veces el tiempo puede ser mucho como puede ser poco, pero digo, tratando este tema que es tan importante y a veces tan difícil de tratar como es el tema tiempo, ¿no? Y encarado, ¿cuánto tiempo casi real sigue trabajando? Lo que pasa es que al ir y venir, yo creo que empezamos hace 2 años más o menos. Y 23 por ahí, ¿no? Y bueno, es un formato de creación al que quizás yo estoy muy acostumbrada, que es a partir de ciertas imágenes o temas que quería trabajar Domingo y ciertas imágenes y todo, empezar como a desenvolver un hilo, ¿viste? Cuando la madeja que empezás a tirar y la obra va apareciendo a medida que vas creando. Va creciendo sin de repente muchas veces proponértelo, ¿no? Porque empezás lento, pero empezás a encontrar otras ramificaciones. Es un trabajo muy apasionante, por lo menos a mí me encanta este tipo, porque empezás tal vez inspirándote en literatura, en películas, te empezás a pasar materiales, empezás a entrar en todo un mundo posible. En una imagen que aparece, en un ensayo, en un cuento. Y entonces a partir de ahí aparecen escenas, momentos para probar, imágenes que después ya sabes que querés que estén en la obra. Entonces es muy apasionante, pareciera que es todo un poco caótico, pero finalmente va encontrando su forma, ¿no? Claro. Y descubrir la historia que ya está ahí y la vas ¿Esa es la primera obra de Domingo que participás así directamente? Sí.
o participaste en otras. En realidad, no, acá en Uruguay es la primera obra. Que trabajamos juntos, Trabajamos juntos. Ella ha trabajado en otras obras, pero en Argentina. Sí, yo en Argentina soy actriz, directora, creadora, maestra, pero... o sea, hago todo. ¿Sos creadora de tus propios textos? Sí. En general, de mis propias obras, sí, he dirigido obras de otros, pero sí. Bueno, qué lindo. Sí. Y ahora en este momento estás abocada a este trabajo o vas y No, venís? estoy investigando hace un montón sobre otra temática para empezar a trabajar después de nuestro estreno. O sea que a veces cuando, esto partió de los dos, pero cuando parte de un lugar muy personal, puedo estar estudiando un tema o leyendo libros durante un buen tiempo hasta que se me arma. Buenísimo. Sí, me encanta ese procedimiento. Claro, además encontrás a veces más puntos en común, ¿no? De lo que imaginás, porque empezás a hablar sobre un proceso creativo de algo y de repente vos tenés una idea y entre los dos van elaborando, o de repente allá en Argentina lo haces con otros compañeros, digo, pero empezás a crear sin saber exactamente de pronto hasta dónde, ¿A dónde ¿no? vas a llegar? Puede llegar, ¿no? Porque, bueno, así fue nuestro... Hay un par en algún lado, digo, pero muchas veces hay mucha gente que dice, trabajamos este texto y de ahí para una segunda parte porque tenemos un material que tuvimos que dejar afuera y que no se pudo incluir. Sí. ¿Qué duración va a tener el espectáculo? No, una hora. Calculamos. Una hora. Más o menos una hora. Sí, no, está bien, es una hora. Y No, es que para mí está bien si me decís 2 horas, para mí está bien siempre. Digo, vi un espectáculo de 3 horas, toda la gente me decía, ay, pero 3 horas. Sí, le digo, cuando ibas a la Comedia Nacional y dirigías Quinca, un clásico, eran más de 3 horas, y nadie decía, después como que nos acostumbramos al teatro express, como digo yo, ¿no? O sea, a veces una vez fui a ver un espectáculo 45 minutos, demoré más entre vestirme, salir, tomar el ómnibus y llegar que lo que estuve en la sala. Digo, está bien, pero no se achiquen tanto. No, esto debe estar una hora y poquito. No, es para un unipersonal, sería duraba un poquito lo más, lógico, ¿no? Sí, la lógica daría, ¿no? Porque una sola persona en escena, digo, también es... Hay que sostener, claro. Hay que sostener. No, y además el tiene texto, una ¿no? lógica de la historia, digamos, desde donde se cuenta también, que no es un unipersonal al uso, digamos, en el sentido donde yo me paro y empiezo a hablar, sino que es más un unipersonal donde ves a alguien reaccionando a estímulos y al mismo tiempo después aparece la palabra, pero muy en relación a un entorno, ¿no? A un contexto, a lo que está viviendo en ese momento, pero no tanto... Claro, no me estás contando una historia. No es que me paro a narrar. No directamente. Claro, la contás desde otro lugar. Claro. Y en un momento sí, digamos, aparece un poco más esa convención, ¿no? De público, actor público, pero ya es un poquito más avanzada la historia. Entonces, lo cual a mí me daba mucho vértigo porque, claro, una de las cosas que yo le decía a Caro era, claro, cuando vos mirás al público... o cuando vos rompés, obviamente no hay garantías de nada porque puede ser un plomo igual, pero digamos hay algo que vos sentís que de alguna manera estás como un poco... La convención establece que, no sé, como el clown, ese convivio, el clown, y que claro, establece y dice, mirame, claro, es así, ¿no? Y ahora en esto que es no, bueno, hay que confiar que te esté mirando. Sí, no, obviamente no, que pero es interesante porque es distinto, como cuando ¿no? se habla de monólogos interiores, ¿no? Claro. Cuando se habla de aquello que se siente, ¿no? Pero que se expresa por medio a veces de la gestualidad, por medio de los movimientos, por medio de ese pensamiento más como interno, ¿no? Exacto. Digo, que es esa parte reflexiva que tenemos casi todos los humanos, digamos, ¿no? Nosotros no estamos hablando todo el tiempo de lo que estamos haciendo a cada paso que damos, sino que hay cosas que no las decimos tampoco, ¿no? Eso es algo que a mí en mi trabajo como directora más personal me gusta mucho investigar, que es lo que se ve, no lo que se dice, ¿no? Exacto, porque muchas veces
a mí me pasa en el teatro, ¿no? Esos espacios que están llenos de silencio, ¿no? Y que esos silencios muchas veces te están diciendo más, ¿no? Claro, tenés que estar muy, bueno, si vas al teatro vas a estar atento, pero me refiero a que esa atención en lo que no se dice, que es donde se descubre muchas veces algo de esa trama, ¿no? Algo que no dijo, por qué no lo dijo, y de repente dijo algo que no está completo, y bueno, y que hay otro subtexto y otro, ¿no? Como que están todas esas capitas, ¿no? Que están para descubrirse, ¿no? O sea, a mí ese teatro me encanta, ¿no? Porque bueno, está lindo como para una buena pensarlo, espectadora, ¿no? Para nuestra obra. Está lindo como para, yo creo que también al espectador, no siempre creo, está bueno darle todo, ¿no? O sea, lo bueno es también que desde su lugar, a la gente, claro, digamos, que desde su lugar se trabaje en pos de eso que se está viendo, ¿no? Algo más activo, se piense, el estar y claro, el saber que, bueno, yo vengo acá, atiendo, y de repente, como yo te decía, todos no miramos lo mismo, ¿no? O todos no lo miramos de la misma manera, pero muchas veces hay cosas que de alguna manera te las están diciendo, ¿no? Entonces creo que si sos un espectador inteligente, no saco esa palabra, si sos un espectador atento, digamos, vas a poner el foco también en otras cosas, ¿no? Que te van a hacer ver algún camino que de repente no está es ahí. El obvio. Sí, no es claro. una obra servida donde vamos a contar el cuentito y no, porque estamos jugando con eso que no lo podemos manejar, que es el tiempo, ¿no? Entonces exacto. Es más difícil, no estamos jugando con la memoria solamente, no es un caso de que vengo acá porque me olvidé de mi pasado y lo vengo a rescatar, sino digo que estamos jugando con el tiempo de ese pasado, ¿no? Y del presente. Sí. Entonces creo que vamos como por otro lado, ¿no? Al relato de una historia de vida. Porque de repente descubrís, no sé, no tengo idea, yo no lo escribí, pero por ahí, digo, el personaje puede descubrir algo en su pasado que tiene que ver con algo que le está pasando en el presente y no sabía de repente que esa raíz estaba en X lugar. Sí, claro, hay revelaciones. De tío cualquiera, digo. O sea, desde pequeñas, algunas menores, mayores, pero yo creo que el solo ejercicio de recordar ya le revela a él un poco cómo fue su historia. Claro. Y obviamente, si bien no es un ejercicio de psicoanálisis, digamos, la historia, pero sí es verdad que bueno, que eso va a ir impactando en cómo él lo va viviendo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y no estafándose de repente, ¿no? Porque a veces somos selectivos en lo que recordamos, ¿no? Claro, esto mejor no, y digo como que también hay que ver cómo, desde qué lugar se para el personaje, ¿no? Y qué es lo que y qué es lo que nosotros podemos entender que él está evocando en ese momento, ¿no? Y desde qué lugar lo está evocando, porque ya sabemos que el panorama es tipo como rural, pero sabemos eso, y se supone que una casa que hace, no sé, pero un montón de años que no visita, va a estar de determinada manera, y bueno, y ahí digo como que van a acudir un montón de gente generalmente la gente que va a acudir va a ser la del pasado, ¿no? Porque la del presente no está ahí y no sabemos dónde está y si está. Ahí está. Domingo Milesi, autor y actor en esta obra. Y Carolina Adamovsky, lo dije mal y lo escribí grande para decirlo bien. Van a estar en la sala Zavala Muniz, miércoles 30 de abril es el día del estreno, así que quedan unos días. Viernes 2-3 de mayo a las 20:30 y el domingo 4 de mayo a las 18:30. Después van a volver.
La iluminación es de Martín Sí, que es buenísimo. La escenografía de Noelia Toledo. Sonido, Gustavo Fernández. Pues estas tres cosas tienen mucho que ver también con todo lo que venimos hablando, ¿no? Mucho. Claro. Van a la par, o sea, es un equipo Claro. que tiene que sostener. Por eso la dirección, la iluminación, el sonido. Exacto. ¿No? Todo. La asistencia artística, ¿qué le decimos asistencia artística? ¿En dirección de algo Y en o, todo, bueno, o sí, en asistente de dirección? Bueno, está un poco en Sí, todo el equipo, ¿no? Con una mirada creativa, ¿no? Alguien que puede Ahí está. mirar el Que da proceso opinión, y que nos opinar. alimenta también. Claro. el Está equipo. buenísimo eso. Que es Gabriel artista, Pérez. Gabriela. Gabriela. Gabriela Pérez. Gabriela. Bien hecho, me lo pasaste mal, me pusiste Gabriela. Diseño gráfico, Julia Tiscogna. Prensa, Beatriz Benech, que es divina. Produce Maite López y Lucía Echeverry. Entradas, Portica Antel y boletería de la sala. Yo le voy a dar un pique que me dio una actriz una vez acá en Montevideo. Si tienen problema, porque hay mucho movimiento ahora, en esta hora, ustedes entren de madrugada, que ahí pinchan y sacan enseguida la entrada, porque ahora a esta hora siempre hay mucha gente. O sacan Portica Antel o boletería de la sala. Y el Instagram es @alguien que no está _. Perfecto. ¿Bien? O sea que la cita en principio es el 30 de abril. Después tienen 3 oportunidades más, el 2, el 3 y el 4. Saquen las entradas con tiempo, ya están a la venta, me imagino. Sí. O sea, vayan, sáquenla, llenen la Zabala Muniz, porque seguro que va a ser un gran espectáculo. Trabaja este genio que hace cosas impresionantes. Y además Carolina, que no la conocíamos, pero ahora nos damos cuenta que va a dirigir esto estupendamente bien. O sea, cita 30 de abril, alguien que no está. El título es muy sugestivo, además, ¿no? Es muy sugestivo, porque se supone que nosotros ¿Quién lo no vamos está? ¿Quién no claro, está? porque supone que lo vamos a ver a él es seguro Capaz que que no sí. estoy, Ahora, capaz que no está. Bueno, esa es otra también, ¿no? Es Porque el espacio yo vacío. miraba, es todo un juego el del espacio vacío también, ¿no? También, Porque sí. ojo, que espacio vacío sin nada. Hemos bromeado Puede con eso no haber también, escenografía, sobre todo cuando pero- me pongo muy nervioso. Decimos, Alguien bueno, no va a estar. Alguien- En el estreno, Él alguien va a no estar. Él va a estar. Eso seguro que va a estar. Fue un placer enorme tenerlos acá. Bueno, Además, muchas conversar gracias. con ustedes es un placer. Dos personas súper inteligentes y además que están en un trabajo que a mí me apasionan. O sea, a mí toda esta vuelta del tiempo me parece algo como sensacional, muy sugestiva. Y que hay mucho, ¿no? para abordar y de todos los lugares. Pero vamos a ver la obra. Yo voy a estar ahí el 2 de mayo, porque el 30 de abril tengo que dar clases, no llego. Pero sí voy a estar el 2 de mayo viendo, y seguramente después le voy a hacer comentario en la cartelera teatral y van a ver que es como yo les digo, va a ser un gran espectáculo, gran espectáculo. Ojalá. Y tenemos este autor nacional que tanto, la verdad, que tantas satisfacciones nos ha dado y que te has llevado muchas satisfacciones con todas tus obras. sí, la verdad Hasta que el sí, momento, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, la gente acompaña y bueno, y eso es importante porque en definitiva se tiene que poder comunicar. Sí, tiene que llegar además, a la gente. digo, nosotros no tenemos tantos medios y a veces para hacer Claro. mucho bochincha y todo, Sí, como es que no verdad. tenemos mucho, pero en estas ocasiones están las redes que Sí. bien usadas, digo, son un medio de difusión Sí, es verdad. masivo muy importante, pero además es un nombre dentro de la dramaturgia y la dirección, digo, ineludible, por supuesto, por lo menos hablo de Uruguay, puede pasar otra frontera. ¿Has llevado al exterior alguno de los espectáculos? Bueno, Bette Beth Bette fue, Davis fue a- al sí. Festival de Miami. Y lo que los otros piensan, te estoy Lo que hablando fue- hace 13 años, Sí. ¿no? Que fue esa obra. Un tremendo espectáculo. Esa obra... Podría volver. Podría volver. A mí, Esa yo a obra veces fue, le digo. fue a Buenos Aires, pero hace mucho también, hace muchos Sí, años, pero hace como 10. es un fue. texto impresionante. Esa obra Y le, tenía unas le guardo actuaciones- los mejores recuerdos también. Sí, no, yo tengo de Bette Davis ni hablar, de tu dirección en La Trágica Agonía también,
pero esa obra fue para mí una cosa divina. Yo la disfruté tanto, porque es tan lindo cuando uno disfruta un espectáculo desde el lugar de espectador, ¿no? Lo disfrutás, lo viste. Yo creo que la vi 2 veces esa obra. Estoy casi segura que sí, la vi 2 veces. Y me pareció algo así como una cosa fuera de serie, era como una cosa súper novedosa que yo creo que hoy la pones en escena y tendría el mismo éxito que tuvo en ese momento. Pensás en encontrar la parejita. ¿Quién te dice por ahí? vuelve. ¿Cómo no? Hay obras que es lindo reeditar, ¿viste? Porque a veces uno lo ve en Cofonte, ¿no? Que hay gente que toma textos que uno ya vio y uno dice, con todos los textos que hay, volvemos con ese, pero hay algunos que da un placer enorme volver a... Sí, que en realidad ¿no? Que pasa el tiempo y mucha gente no lo vio. Exacto, ¿no? Porque nunca vemos todos. Claro. Digo, es como medio como imposible, ¿no? En una cartelera que acá somos en Montevideo 1 millón y pico, porque no crecemos, y tenemos casi 300 espectáculos anuales. Digo, para nosotros es un montón. Es un montón y a veces uno dice cambien los horarios, así puedo ver 2 obras en el mismo día, un poco más temprano uno, más tarde otro, que se nos hace difícil, que se te hace difícil. Yo por ejemplo hay un teatro, La Candela, que cuando voy ya veo, o sea, hay 2 o 3 ya me hago, ese día me siento y no me paro de ahí. Porque después, claro, acá en el centro está la mayoría de todas las salas, entonces para mí moverme acá en el centro está genial. Digo, pero ya cuando me tengo que trasladar, hasta ese día, si hay 2, me siento y veo 2. Digo, y son, como las matinés. Exacto, sí. Lo que no llevo son los bizcochos, pues no se permite comer. Muchas gracias, que pasen lindo y con ustedes nos encontramos mañana con más Teatro al Día con María Filippi. Chau.